Aquí en estudio nos acompaña el periodista y escritor cubano Amir Valle para analizar con nosotros esta situación que afronta Venezuela. Amir, lo acabamos de escuchar, los 28 países de la Unión Europea no aprobaron sanciones contra Venezuela. ¿Cómo se puede explicar esta tímida reacción? Cada vez más la Unión Europea, la opinión pública internacional en general, demuestra su apego a la retórica antes que a la acción. Incluso el gobierno norteamericano se ha centrado solo en sancionar a distintas figuras, pero no directamente al gobierno de Venezuela con sanciones reales. Me parece que la Unión Europea nuevamente da otro paso bochornoso. Luego de haber estado esperando durante casi 2 años violación tras violación. Es decir, recordamos, por ejemplo, que se intentó hacer el revocatorio, Maduro dijo que no, de pronto las regionales las extendió violando la ley más allá de lo que había que hacer, desconoció la Asamblea Nacional elegida, lo hemos dicho varias veces, por 14 millones de venezolanos, de 20 millones de electores, y se apresaron magistrados, se apresaron alcaldes, y la Unión Europea, no solo la Unión Europea, la opinión pública internacional, esas grandes instituciones que supuestamente deben defender los derechos humanos, no se pronunciaban. Ahora, ¿qué más vamos a esperar? Es decir, se ha convertido un país en una dictadura. Se está amenazando justamente a la oposición con ilegalizarla completamente y meterla en prisión. Se va a violar absolutamente todo lo establecido en Constitución, poniendo a una asamblea elegida por una minoría en el lugar de una asamblea que eligió la mayoría de los venezolanos. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cuántos muertos más? Estamos hablando de casi, ya ahorita, casi 130 muertos y se siguen sumando. Es decir, ¿hasta cuándo la Unión Europea, la ONU y otros organismos internacionales van a esperar? Bueno, Amir, por otra parte, ha habido mucha presión interna contra Maduro, ha habido también algunos llamados de la comunidad internacional, pero aún así el gobierno venezolano sigue justificando cada uno de sus actos. La constituyente, la nueva detención de Antonio Ledesma y de Leopoldo López. ¿En qué ha basado esta estrategia el gobierno venezolano? El gobierno venezolano, y yo siempre trato de recordar que todo esto que estamos viendo es parte de una estrategia global, de una estrategia de un grupo, y siempre menciono la estrategia del grupo del ALBA. Es decir, esas personas ese grupo de países, de políticos detrás del poder que quieren imponer determinado modelo y lo están imponiendo en muchos casos, y en este caso es absolutamente claro, con la manipulación mediática. Acusan a los medios internacionales de manipular las noticias sobre Venezuela, pero ellos están haciendo lo mismo. Basta ver, por ejemplo, lo que está haciendo Rebelión, lo que está haciendo Razones de Cuba, lo que está haciendo Telesur, en la que están ocultando, están en primer lugar criminalizando a toda la oposición venezolana. Ya no estamos hablando de las etiquetas que usualmente le ponen, mercenarios del imperio, etcétera, etcétera, sino solamente que están creando la idea en la izquierda internacional de que la culpa no es del gobierno de Maduro, no es de la inoperancia de ese sistema, sino sencillamente de la oposición. El descontrol, los crímenes, etcétera, son culpa de estos opositores fascistas, que es el término que se suele utilizar. Y, por otro lado, están intentando justificar algo que para mí parece muy peligroso, sobre todo en este caso, Carol, que es si se establece la constituyente y el mundo acepta el establecimiento de la constituyente, está sentando un mal precedente para el resto de los gobiernos que ya lo han querido hacer, que han querido eternizarse en el poder. Recordemos Ecuador, recordemos Bolivia, que lo intentaron hacer y por suerte se les detuvo. Creo que ese es el gran peligro que tiene todo eso y ellos necesitan darle a toda esa cobertura, a esa estrategia, una imagen de bondad. Amir Valle, gracias por este análisis sobre la situación en Venezuela. Gracias a ti.